que lo pensé. Más que nunca el momento de escucharla, no oírla de fondo, sino escucharla la radio. Recibimos en el espacio de los filósofos de los miércoles, recuperamos a Guillermo Rica, que por sus obligaciones catedráticas da clases en la Universidad de San Luis también. Lo tenemos con cuenta gota, así que lo vamos a aprovechar. ¿Cómo estás, Guille? Sí, no en la universidad, sino en el Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes. De Villa Mercedes. Sí, porque si no después me van a... Que te arrogás títulos, pero ahora se usa, está de moda darse títulos que no se tiene. Estarías bien en sintonía. Bueno, sí. Bueno, pero vamos a hablar, el título de la columna de Guillermo es La Era de la Nada o La Era del Nihilismo. Sí, también pensado, viste, se podría titular Les Pibes de la Nada, ¿no? Viste que estaban los abuelos de la nada. Sí. Bueno, ahora estos serían... Los nietos de la nada. Los nietos. Bueno. Lo decís por lo que pasó ayer en la universidad, ¿no? Sí, vamos a reflexionar un poco en torno a eso, pero y en torno a un fenómeno más general, que nos... al que estamos todos, que nos atraviesa, expuestos, ¿no? Claro. Thomas Hobbes, en el Leviatán, que es una obra clásica, digamos, de la filosofía política moderna, les llama foolish, ¿no? Es decir, fabricantes de tontos o fabricantes de tonterías a los maquiavelianos de su tiempo, porque los maquiavelianos creían que todo se podía arreglar conversando, digamos, ¿no? Es decir, que hablando, eso de que hablando la gente se entiende. En cuestiones políticas, Hobbes no era muy partidario de eso, porque decía, esas conversaciones que se prolongan tantas horas, dice, o terminan en la nada o terminan en una guerra civil, ¿no? decía Hobbes, ¿no? Spinoza, en el Tratado Político, dice que quienes creen que se pueden resolver o inducir a la multitud, o a quienes tratan, dice, de los asuntos públicos a través de la razón o según la razón, dice, soñan con una fábula o con la edad de oro de los poetas, dice Spinoza, ¿no? O sea, pretender que este gobierno, de cosplayers, de youtubers, de adictos a Twitter, podríamos decir, desde el presidente para abajo, ¿no? Con un presidente que miente cada vez que le acercan un micrófono, cada vez que le encienden, digamos, una cámara, escuche, o sea, reclamos, ¿no? O petitorios, a través de diálogos, es más o menos caer en lo que sostienen Hobbes o Spinoza, con la diferencia que ellos lo decían a esto en el siglo XVII, digamos, ¿no? Lo interesante para mí de lo que dicen Hobbes y Spinoza es que hay efectivamente una producción, ¿no? De tontería, ¿sí? una producción de banalidad, incluso podríamos decir, a la que todos estamos de alguna manera expuestos, ¿sí? Un poco antes incluso de Hobbes y de Spinoza, Shakespeare y el drama, digamos, isabelino en general ubican en sus sombras las figuras, por ejemplo, de los bufones, de los clowns, para representar a esos que se creen genios o que creen estar diciendo genialidades y repiten todas las estupideces que escuchan, y no solo las repiten, sino que las creen incluso obras maestras del pensamiento universal. Por ejemplo, qué sé yo, Polonio en Hamlet, ¿no? Que es un obsecuente insoportable. Sin embargo, siempre cree estar diciendo o tramando genialidades hasta que muere bajo la espada de Hamlet, digamos, por su propia y radical obsecuencia, ¿no? Poco más acá, de él es un gran filósofo del siglo pasado, leyendo a Nietzsche, dice esto: las fuerzas reactivas, al vencer, no dejan de ser reactivas, puesto que en todo se trata, según Nietzsche, de una tipología cualitativa. Se trata de bajeza y de nobleza. Nuestros amos son esclavos que triunfan en un devenir esclavo universal. El hombre domesticado, el bufón, ¿no? Nietzsche describe los estados modernos como hormigueros donde los jefes y los poderosos prevalecen por su bajeza, por el contagio de la bajeza y de la bufonería. Una frasecita que tal vez habría que poner en algunos lugares públicos, ¿sí? Bueno, como todos saben, ayer hubo una asamblea de interclaustros en la universidad y tengo para mí que ganaron estas fuerzas, ¿sí? Las fuerzas de la bajeza y de la bufonería, las fuerzas reactivas, ¿no? Ganó la reacción, ganó la nada,
O sea, de hecho se votó precisamente frente al problema, el gravísimo problema que atraviesa la universidad en Argentina. Lo que se votó ayer en la universidad, en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, es hacer eso, nada. Hacer la nada, ¿no? Al tal punto, digamos, que un centenar de estudiantes gritaba no se toma, ¿no? Después de la votación, como festejando, digamos, casi me animo a decir como quien baila y bebe en la cubierta del Titanic, digamos, porque lo llamativo de este movimiento estudiantil que hoy cogobierna la Universidad de Río Cuarto es que es manifiesta y abiertamente antirreformista, ¿no? Es decir, contradice la historia misma del movimiento estudiantil argentino y latinoamericano desde la reforma universitaria. Algo de lo que también se sienten orgullosos, ¿sí? Se sienten orgullosos de eso, ¿no? O sea, el eslogan o la frase vacía, digamos, que escriben es defendamos la universidad en las aulas. O sea, que es, en definitiva, hacer nada, es decir, actuar como si nada sucediera, o sea, actuar como si no pasara nada, ¿no? Hacer de cuenta que no hay ningún problema, ¿no? Es más, si yo fuera incluso funcionario, digamos, de este gobierno, algo que nunca va a suceder, a la última universidad a la que le mandaría un peso a la Universidad Nacional de Río Cuarto, si no tiene ningún problema en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sigue funcionando normalmente, todo funciona normalmente, ¿no? Así que, ¿para qué? Quiero meterme para hacer solamente una digresión breve. Si la lógica fuera que defendamos la universidad en las aulas, el presidente nos inmutó con 1 millón de personas en la calle. Claro. Que no estaban en las aulas. Tal cual. Estaban en la calle. En horarios algunos que cursaban. No estaban en las aulas, estaban en la calle. Y el presidente y el gobierno y las expresiones que adhieren ni se inmutaron. Bueno, de hecho ayer Ramiro Marra, sí, el propio presidente, sí, pusieron la Asamblea de Río Cuarto como un ejemplo, digamos, a seguir, ¿no? Gracias. Hay otra cosa, digamos, en el discurso de este movimiento estudiantil, y es para mí la total indiferencia, incluso yo diría el desprecio hacia los docentes y hacia los trabajadores de la universidad, ¿no? Les importa un comino si los docentes que les dan clases pueden o no pueden pagar su alquiler, o no sé, o si llegamos o no llegamos a fin de mes. Dicen que apoyan, digamos, los reclamos de los docentes, pero en realidad lo único que les interesa son ellos mismos, ¿no? Es decir, su propia carrera, esa es su prioridad, ¿no? La reforma, Diego también dice esto, ¿no? Dice que la reforma fue un movimiento en busca de un maestro, ¿sí? Según las palabras del propio Deodoro Roca, ¿no? El mayo francés fue al revés, ¿no? Fue una revuelta contra los maestros. Podemos decir, no queremos más maestros, ¿no? Fue una ruptura generacional. Este estudiantazo que se está dando en todo el país, salvo, no acá, o sea, de hecho, como dijimos recién ayer, Ramiro Marra, el presidente, digamos, retuitearon un video sobre la Asamblea de Río Cuarto. Insisto, digo, menos acá, donde el movimiento estudiantil exhibe, digamos, un desprecio y una total indiferencia a la situación de sus docentes y de los trabajadores de la universidad. Este estudiantazo, digamos, se está dando a nivel nacional, parece que es con los maestros, ¿no? O sea, la reforma fue un movimiento en busca de un maestro, el mayo francés fue un movimiento de ruptura, digamos, ¿no? No queremos más maestros. El movimiento está emergiendo, que está despertando ahora a partir de este conflicto a nivel nacional, que es vamos con los docentes, vamos con, digamos, nuestros maestros, ¿no? Salvo acá, ¿no? Con lo cual, para mí, los estudiantes que ayer celebraban la no toma de la universidad y la no acción de ningún tipo, porque en realidad me voy a sacar del foco de atención la cuestión de la toma, que incluso puede ser pensada como una mala agenda. O sea, creo que fue un error de quienes la mocionaron. Para mí era un error mocionar la toma en una situación como la que está atravesando, digamos, la Universidad de Río Cuarto, ¿no? Pero en realidad, o sea, lo que se votó es en contra de cualquier medida, de cualquier acción. Se votaron en contra de las clases públicas, se votó en contra de cortar rutas, o sea, se votó en contra de cualquier tipo de visibilización, digamos, que implique algún tipo de acción de protesta, ¿no? Es decir, esta mañana el secretario se votó la nada. Sí, el secretario general de la FUR, ¿no?, nos dijo que era porque faltaba conciencia, que necesitan generar conciencia y necesitan entender lo que los
docentes están atravesando, que una medida de generar conciencia es pedirle a los docentes que en 5 minutos les cuenten cuánto ganan, cuánto gastan en... Pero eso es una medida servicio policíaca, o sea, ¿por qué los docentes tienen que estar rindiéndole cuentas a los estudiantes como si fueran, digamos, investigadores de la AFIP, policías de no sé qué, digamos, o sea... Pedir a una persona, digamos, que muestre su recibo de sueldo es una acción controladora y absolutamente humillante, lo cual da cuenta también del tipo de lugar que ocupamos los docentes en el imaginario de los estudiantes, ¿no? Es como si fuéramos, no sé, sus empleados, ¿viste? O sea, los peoncitos del patroncito, ¿no? O sea, empleados de los campos de papá, ¿sí? Algo por el estilo, ¿no? O sea, hay una mirada muy humillante, ¿sí?, del estudiantado de Río Cuarto, digamos, en general, hacia sus docentes, que quedó puesto de manifiesto ayer. Porque cuando vos decís, defendamos la educación en las aulas, y votás en una asamblea no hacer nada, ¿no?, y que todo siga su curso, que todos sigamos dando clases como si nada sucediera, vos en realidad estás siendo cómplice de una injusticia. Porque es una realidad que los salarios más bajos en estos momentos son los que estamos cobrando los docentes universitarios y los jubilados, ¿no? Esa es una realidad construida en 10 meses, digamos, por este gobierno. Y cuando vos, o sea, decidís no hacer nada frente a eso, te convertís en cómplice de esa injusticia. Y esto también hay que decirlo, ¿sí? Y eso que dice el secretario, digamos, no coincido para nada, me parece una medida más de humillación incluso hacia los docentes, ¿sí? ¿Por qué tengo que andar yo, pero qué, no me cree, ¿sí? O sea, ¿no nos creen cuando decimos esto? ¿No? ¿En qué país viven? O sea, todos los docentes del país que se están movilizando, todos los estudiantes del resto de las universidades del país que se están movilizando, que están locos, mienten, ¿no? O sea, me parece horrible, sinceramente, que un dirigente estudiantil te responde lo que te respondió, digamos, ante la situación que está atravesando la universidad, ¿no? Como tampoco se puede dejar de decir, ¿no?, que la franja morada de Río Cuarto es una franja morada con peluca, ¿sí? Porque así como a nivel nacional están a la vanguardia de las luchas, están movilizando, están acompañando las tomas, etcétera, etcétera, acá mandan a romper, ¿no? O como dijo alguna vez David Viñas, ¿no?, se suben al caballo por izquierda y se bajan por la derecha, ¿no? Ayer pasó eso. Claro. Ayer fue Franja Morada la que hizo caer la posibilidad de una protesta. Sí, y dinámica estudiantil, exactamente. O sea que participan, digamos, en el cogobierno, digamos, de la federación. O sea, Río Cuarto, que es una islita en la isla cordobesa, ¿no?, hoy se puede enorgullecer de haber inventado algo que antes no existía, que es el movimiento estudiantil reaccionario, ¿no? O el movimiento de los jóvenes viejos, porque vos imagínate que si así piensan a los 20 años, ¿qué van a pensar y qué van a sentir a los 60, ¿no? Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Y además, los grandes procesos de cambio de la historia no se hicieron... Sí, mandando notitas, ¿no? Claro, no se hicieron en el diálogo, ¿no? Porque no me imagino, no sé, a los feudos de la monarquía francesa en la Revolución Francesa diciendo, no hagamos barricadas. El diálogo supone una horizontalidad y una situación de igualdad en la cual nos respetamos. Este gobierno de ninguna manera presupone eso porque nos trata con un desprecio manifiesto, ¿sí? Por no decir directamente, diría yo, o sea, desprecio con un odio, digamos, manifiesto, porque bueno, o sea, han hecho del odio, de la crueldad, precisamente una forma de gobierno, ¿no? Muy difícil dialogar, digamos, de esa manera. Gracias, Guillermo, gracias por decirlo tan clara y contundentemente. Guillermo Rica, así son las ideas y las reflexiones.